En esta lección vamos a hablar acerca del framework de .NET y C Sharp. Veremos en qué consiste la librería de clase base, también veremos las principales características de C Sharp y cómo surge C Sharp, algo de la historia de C Sharp con relación al framework de .NET y veremos un término muy importante que es el término de assembly. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, continuamos aprendiendo más acerca del framework de .NET. También tenemos la librería de clase base. Esta librería es importante porque nos va a encapsular muchos primitivos que nosotros estamos utilizando en las aplicaciones de .NET, independientemente de cuál sea el lenguaje con el que estemos programando. ¿Qué tipo de primitivos va a encapsular? Bueno, pues va a encapsular hilos, todo lo relacionado con input-output, entrada y salida, la parte de gráficas, interacción con el hardware, servicios, el manejo de XML, etcétera, ¿no? Entonces, con las clases que nosotros encontramos acá podemos crear cualquier tipo de aplicaciones, desde algo tan sencillo como una calculadora o un hola mundo, o también podemos llevar a cabo la creación de aplicaciones web. Podemos crear cualquier tipo de aplicaciones con esto. Podemos ver las librerías de clase base más o menos como algo en este estilo. Estas librerías van a tener diferentes elementos o diferentes librerías especializadas, una relacionada con acceso a bases de datos, otra relacionada con la parte de interfaz gráfica, otra con seguridad, con remoting, con hilos, con el manejo de archivos, entrada y salida, con el API de web, etcétera. Es decir, tenemos muchísimo, es muy grande. En esta imagen vemos cómo se relacionan entre sí el CLR, el CTS y el CLS. Entonces en la parte más profunda tenemos el CLS, luego vamos a tener el CTS y por último tenemos la parte del CLR. Pues ahora vamos a hablar un poco de C Sharp. Bueno, en primer lugar, C Sharp pertenece a la familia de C. Es decir, todos estos lenguajes que provienen de C, como C++, Java, el mismo C Sharp, van a tener una sintaxis similar. Todos los lenguajes de esta familia tienen una sintaxis que se parecen entre sí. C Sharp realmente fue creado tomando en cuenta varios factores. Tiene desde luego muchísima influencia de la parte de Visual Basic y también tiene algunas características de los lenguajes funcionales, aunque como tal C Sharp no es un lenguaje funcional, es más bien un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué es lo que se buscaba con C Sharp? Bueno, realmente se buscaba hacer algo que tuviera una sintaxis más limpia que Java. C Sharp es un competidor de Java, sin embargo Java a veces la sintaxis que tiene es un poco compleja, es un poco rebuscada. Con C Sharp lo que se buscaba es tener un lenguaje que tuviera una sintaxis más fácil, una sintaxis más sencilla que Java. También se buscaba que fuera simple como Visual Basic, que fuera fácil de aprender, fácil de utilizar, que la gente se sintiera cómodo desarrollando aplicaciones con él y que pudieran entrar realmente rápido a la parte de C Sharp, que la curva de aprendizaje fuera rápida. Y otra característica importante de C Sharp es que también se buscaba que fuera flexible como C++. Es decir, en C Sharp estamos tratando de tener lo mejor de los lenguajes anteriores, que sea pues como Java, multiplataforma, que tenga una sintaxis fácil, simple de utilizar como Visual Basic y también que pudiéramos tener lo más parecido a la gran flexibilidad que nos da C++ como lenguaje de programación, más aparte aprovechar algunas características de los lenguajes funcionales. Aquí tenemos las características principales de C Sharp. Son las principales, no es el listado completo. Bueno, en primer lugar, en C Sharp no hace falta usar apuntadores. Sí los tiene, sí existen en C Sharp y eso los veremos en el curso de programación avanzada de C Sharp. Pero como tal, no hace falta usar apuntadores para poder realizar muchas de las operaciones y muchos de los algoritmos que en otros lenguajes sí lo requieren. También C Sharp va a tener una administración de memoria automática y va a trabajar con un recolector de basura. A diferencia de C++, donde nosotros tenemos que ser responsables de la administración de memoria, bueno, en C Sharp nosotros ya tenemos esa administración de memoria de forma automática, con lo cual baja muchísimo la complejidad del código que nosotros tenemos que hacer. C Sharp va a tener una serie de construcciones.
Vamos a tener clases, vamos a tener interfaces, estructuras, enumeraciones y muy importante también vamos a tener los delegados. También dentro de lo que forma parte de C Sharp está la sobrecarga de operadores, lo cual nos da muchísima flexibilidad y muchísimo poder en nuestro código. Y algo que, bueno, no hemos visto del todo es que C Sharp permite también una programación basada en atributos para decorar. Nosotros hemos ya utilizado serialize para llevar a cabo la serialización. Es decir, nosotros podemos ya tener decoración a las clases propias que estamos haciendo con elementos propios que nos provee el framework de .NET. Algunos ejemplos de estos atributos está serialize y también está obsolete. Ahora vamos a hacer un recorrido histórico de las principales características de C Sharp en los frameworks más importantes de .NET. Bueno, ¿qué es lo que tuvimos en el framework 2.0 de .NET con relación a C Sharp? Lo primero que obtuvimos es que se pueden construir tipos y miembros genéricos, es decir, los tipos y miembros genéricos empezaron en C Sharp a partir del framework en la versión 2.0. También se pueden utilizar métodos anónimos y un tipo puede ser definido en múltiples documentos usando partial. Esto es sumamente importante ya que nosotros podemos tener una clase que puede ser definida en múltiples documentos sin que tengamos ningún problema. Y esto se utiliza mucho en la parte de programación de Windows Forms. Posteriormente, en la parte del framework 3.5 de .NET, adquirimos el soporte para Link. También, bueno, se dio mayor soporte para el manejo de los tipos anónimos, se permitió utilizar los métodos de extensión y el uso del operador lambda. Ya para la versión 4.0 del framework en .NET, entonces adquirimos el uso de parámetros opcionales y también los argumentos nombrados o parámetros nombrados y una mejora en el manejo de los tipos genéricos. Para la versión 4.5 del framework de .NET, C Sharp recibe mejoras principalmente dirigido hacia la parte de hilos. Entonces tuvimos una simplificación con hilos y también una simplificación en la parte de programación asincrónica. Desde luego, esto nos llevó a una simplificación en la invocación de métodos en hilos secundarios. Muy bien, pues entonces ya vimos rápidamente cómo viene la evolución de C Sharp con los diferentes frameworks, obviamente los puntos más importantes de cada uno de ellos. Ahora vamos a empezar a ver otros términos que van a ser importantes para desarrollos futuros en C Sharp. Bueno, en primer lugar vamos a tener el término de código administrado. El código administrado es ese código que se ejecuta en el runtime de .NET. Lo llamamos de esta manera porque el runtime de .NET se encarga de llevar a cabo toda la administración necesaria de ese código. Todo lo que es la parte de la carga, la ejecución, desde luego la administración de memoria y muchas cosas más. Ahora, aquí tenemos un punto importante. La unidad que contiene el código administrado se llama assembly. El assembly es un concepto muy importante en el framework de .NET y en la programación en C Sharp. Entonces, la unidad que contiene este código administrado, es decir, este código que se va a ejecutar en el runtime, es lo que nosotros vamos a llamar assembly. Otro término importante es que .NET es lenguaje agnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de agnóstico en términos computacionales, nos referimos a que aquel sistema o aquella aplicación que es agnóstica realmente no está casada con ninguna plataforma en particular. Entonces, .NET realmente no está casado con ningún lenguaje en particular. Por eso decimos que es lenguaje agnóstico. Bueno, obviamente sabemos ya que todos los lenguajes que nosotros tenemos en .NET se van a compilar a un lenguaje en común. Todos los lenguajes administrados que tenemos se van a compilar a un lenguaje en común. Entonces, ¿por qué necesitamos tener múltiples lenguajes y no crear solamente un lenguaje central? Bueno, hay muchas razones para esto. En primer lugar, es que hay muchas preferencias personales en los programadores. Cada programador tiene su lenguaje o sus lenguajes favoritos y también cada programador no le gusta otro lenguaje en particular. Entonces, el que podamos utilizar lenguajes con los que se sienten cómodos es algo que nos va a dar muchas ventajas.
También podemos aprovechar los puntos fuertes que cada uno de estos lenguajes provee, porque una cosa es que nos guste programar en otro lenguaje y también no nos guste para nada programar en otro, pero bueno, eso no le quita los puntos fuertes al lenguaje que no nos gusta. Entonces, cada lenguaje tiene puntos fuertes y hacemos que se puedan aprovechar. También, cuando nosotros aprendemos la sintaxis de un lenguaje y este lenguaje trabaja con .NET, es fácil pasar a otro lenguaje. ¿Por qué? Porque el manejo del framework va a ser de alguna manera muy similar entre los diferentes lenguajes. Entonces, bueno, también es una de las ventajas que nos está dando el framework de .NET.